Sin mayor pérdida de tiempo, vamos a meternos en nuestra primera nota y vamos a abordar con una amiga de esta casa, con Claudia Balaguer, ex ministra de Educación, actual diputada provincial, cuestiones que tienen que ver justamente con educación, pero también con algunas otras cuestiones. Ha sido una semana en la que justamente la educación ha sido protagonista desde el punto de vista de que hace algunos días el propio presidente anunció algo que no estaba en marcha en una entrevista que mantuvo con el periodista Chiche Hellblum. Finalmente, algunos días después, eso que anunció y que no estaba en marcha se anunció oficialmente y se puso en marcha, que tiene que ver con los tan mentados vouchers, que fueron parte de la campaña política, pero vouchers a una acotada parte de la educación, que es la privada. Bueno, sobre ese tema y algunos otros vamos a hablar con nuestra primera invitada. Claudia, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Por favor. Llegaron los vouchers. Llegaron y de una forma accidentada, podemos decir. Sí. De todas maneras, hay que decir que fue muy claro en la campaña electoral, ¿no? Que esto era lo que se iba a hacer. Y esto, bueno, ya salió en el boletín oficial. Lo que llama muchísimo la atención es que es exclusivamente para la educación de gestión privada. Eso es muy llamativo. Es muy llamativo porque vuelve a financiar la educación, incluso es muy explícito. Es para las escuelas que tienen un 75% de financiamiento ya del Estado a los docentes. Todos sabemos que cuando un colegio se incorpora al sistema educativo, empieza un proceso de financiamiento estatal hacia la escuela de gestión privada, porque obviamente es responsabilidad del Estado garantizar la educación en todos los sectores y en todas las regiones de la provincia de Santa Fe, bueno, en este caso de toda Argentina. Pero fíjense que está solo acotado a un segmento, a la gestión privada, lo que vuelve a generar una brecha de desigualdad con la educación de gestión pública, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una beca para una familia que necesita zapatillas, útiles escolares, guardapolvo, etcétera, etcétera? Boleto. Lo que sea. Para la escuela pública. No, nuevamente hay una cuestión ideológica marcada, claramente aquí hay una marcadísima de volver a favorecer lo privado, en este caso la educación privada. Ahora, esto es una visión absolutamente personal, pero no solamente hay una postura ideológica, sino hasta me nace leerlo como un desprecio a la educación pública, que es algo que está al alcance de cualquier persona que habite este suelo, como dice el preámbulo de la Constitución, pero digo, cualquier persona que esté en condiciones de acceder a la escuela generalmente lo hace primero a través de la escuela pública. Después, si tenés la posibilidad de acceder a algún establecimiento privado, bueno, bárbaro, pero es como que la primera instancia está absolutamente anulada en esta decisión. Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Primero, que lo están pensando desde la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay más de un 50% de educación de gestión privada. No pasa esto en el resto del país, donde al revés, más del 70% es educación pública. Es educación pública. Entonces, solo la mirada porteñocéntrica de lo que pasa con la educación. Y hay otra cosa que se ha instalado esto de que la educación pública es de menor calidad. Bueno, ¿se acuerdan lo de Macri, no? Sí, caer en la educación pública. Bueno, no hay ninguna evidencia, no hay ningún dato que avale esta teoría. El marcador central, lamentablemente, que determina la calidad educativa es la condición socioeconómica de las familias, de los chicos. Hoy tenemos esos datos de 6, 7 de cada 100, de cada 10 niños, niñas y adolescentes están en la pobreza. Por supuesto, del ámbito, de la comunidad, del barrio, de los docentes, de todo eso, cuanto más vulnerado está y más pobre es, peor es la calidad educativa, independientemente de que sea de gestión pública o de gestión privada. Tuvieron un pronunciamiento sobre diferentes temas en estos días y que tiene que ver con algunos. Voy a tomarme del primero que por lo menos tengo en la lista y que me hace acordar incluso a gestiones anteriores y que no tenían que ver con el Frente Progresista, pero sí tenían que ver con una visión. Había un secretario de Trabajo, que era Alberto Gianeschi, que hacía foco en la necesidad de tener alumnos en la educación técnica. Y hablaba de que
en muchas empresas se necesitaban esos alumnos que no estaban estimulados, por lo menos en algún momento, porque había muchos accidentes de trabajo. Y él decía que en la educación técnica lo que se hacía era, bueno, enseñar a usar herramientas, básicamente, y evitar lo que eran accidentes de trabajo. Uno de los puntos en los que ustedes hicieron foco esta semana fue justamente en apuntalar la educación técnica, algo que no está siendo justamente transitado en estos días. La verdad que no está siendo tenido en cuenta el tema de la educación técnica y es clave y es fundamental para el desarrollo de la provincia y del país. Oficios. Oficios, secundarias con orientación técnica, distintas orientaciones, hay muchas orientaciones nuevas, muchos recordamos el tema de tornería, electricidad, bueno, está eso. Pero también hay mucho vinculado a la tecnología, respecto a la producción local, a cada una de las cosas que desarrollamos en la provincia de Santa Fe. Entonces, un proyecto de ley que presentamos está vinculado a eso. Lo presentamos esta semana. La verdad que yo tengo 20 años de experiencia en gestión de la ciencia y la tecnología, de la educación superior y del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que es un aporte hoy necesario para lo que pueda desarrollar el Ejecutivo, esto del fortalecimiento de la educación técnica y de la inclusión en el mundo del trabajo. Los chicos que no están con un proyecto incluidos en el mundo del trabajo, sabemos que están en cualquier otra cosa. Entonces, es fundamental que en esos nuevos polos tecnológicos que nosotros decimos, que ya existen en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en Rafaela, en Venado Tuerto, haya allí una vinculación estrecha con un centro educativo que pueda dar formación profesional, capacitación laboral, tecnicaturas y tecnicaturas superiores, con título de nivel superior. Todos esos niveles, carreras cortas, cursos de meses, carreras de 3 años, terminalidades de 6 años como las escuelas técnicas. Toda esta opción, todo este abanico de opciones puede estar en un único edificio educativo y vinculado al desarrollo regional y a la innovación productiva regional. Es una retroalimentación desde todo punto de vista. Totalmente, y tiene que haber muchos actores involucrados. Ahora, no se me ocurre otra forma de articular eso que no sea con la presencia del Estado. No hay otra forma. No hay otra forma porque obviamente tiene que haber una inversión estatal, se puede conjugar con una inversión privada, por supuesto, esto existe en muchos lugares, y además hay que articular todos esos actores, ¿no? Hay que articular a los productores, a los técnicos, a los docentes, a las universidades, al sistema de ciencia y tecnología, y ahí el Estado tiene esa capacidad, si lo hace bien, de poder articular todo eso en un consejo multidisciplinario que precisamente mire esas terminalidades, mire los planes de estudio, mire cómo de ahí los chicos pueden incluirse en el mundo laboral. Hoy nos parece absolutamente clave poner una prioridad en ese desarrollo. Con hambre es imposible pensar en ese sentido. También se habían pronunciado en este sentido para tratar de garantizar la alimentación de alumnos y alumnas en cualquier etapa de la educación. Eso también lo consideramos lo básico de lo básico, ¿no? Más en este momento, con las enormes dificultades que tienen las familias para llegar a fin de mes, que la escuela pueda ampliar, universalizar, se dice eso habitualmente, la copa de leche, la ración de comida, el refuerzo nutricional en todos los niveles, inicial, primario y secundario. Este es un reclamo fundamentalmente de la escuela secundaria, que es donde menos hay cobertura para los chicos de esa edad. Y es clave, sin alimentación adecuada, la educación no se puede desarrollar como un proceso con todos los condimentos que esto necesita. El básico de lo básico es la alimentación. Es comer, básicamente. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Claudia, también se pronunciaron esta semana sobre el tema justicia. En los últimos días se conoció, por ejemplo, que se elevaron 2 pliegos desde la Presidencia de la Nación para tapar 2 vacantes, pero una de esas vacantes era la de Elena Hayton de Nolasco. Sin embargo, se elevaron 2 pliegos varones. Ustedes hablan de democratizar la justicia. Parte de esa democratización también es la paridad, digamos, en estos cuerpos colegiados tan importantes como la Corte.
y de ahí para todo el ámbito de la justicia. Totalmente. La verdad que se había avanzado mucho con tener representación de mujeres, y de mujeres no solo porque sean mujeres, sino porque además tienen la mirada de género y pueden aportar a la justicia desde otro lugar, desde una mirada mucho más integral. Y si no me equivoco, Hayton tenía una mirada muy activa sobre la cuestión género. Totalmente, y eso es lo que necesitamos, esa representación en la justicia. A veces dicen, bueno, pero en realidad tienen que llegar los mejores, los más idóneos. Sí, bueno, es un pretexto en el cual también se nota claramente la discriminación. Un sesgo. Es un proceso de discriminación. Cientos de años de Corte Suprema de Justicia, cientos de hombres y solo 3 mujeres en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia. Si eso no es un proceso de discriminación, me van a decir que en todos esos años no hubo mujeres capaces, idóneas, con una mirada de género, siempre las hubo a lo largo de toda la historia de Argentina. Pero claro, se discrimina y se vuelve a una composición totalmente masculina, al margen de los nombres, de lo que podamos decir de estos nuevos nombres que se proponen, pero se pasa por arriba la paridad, la pretendida paridad. Nunca fue paridad. Claro. Pero al menos hubo una representación. Entonces, en lugar de avanzar hacia la paridad, retrocedemos como en tantas otras cosas. Es un claro retroceso. ¿Cuál es la opinión que hay sobre lo que se está dando en Rosario y sobre la postura en seguridad, o por lo menos con la gestión que se está teniendo respecto de la seguridad? Bueno, nosotros creemos que se comete un error con esta idea de militarizar, ¿no? Son procesos que ya se dieron en otros países, en Colombia, en México, involucrar a las Fuerzas Armadas en algo que no es su métier, que es la seguridad interior. Ya podríamos hablar incluso de la dictadura, de por qué hay una ley que prohíbe eso, de por qué la propia Constitución habla de ese tema. No tenemos por qué involucrar a las Fuerzas Armadas en algo que le corresponde específicamente a las fuerzas de seguridad policiales de cada jurisdicción. Lo que sí le reclamamos a Nación es que analice el tema del narcotráfico a nivel global, del lavado de dinero, del control de los puertos, de lo que le corresponde a Nación hacer, que en lugar de estar haciendo eso, está pensando en un proceso de militarización. Sí, tuvimos también esta semana al propio ministro de Justicia hablando de no voy a avisar cuando voy a Rosario para ver si no me reciben a los tiros. Es como, suena chocante como mínimo. Como mínimo. Hay también esa cosa de poner la mirada exclusivamente en Rosario, como si no circulara la droga por todo el país y por todos los países, como si no hubiera procesos de venta y de comercialización y de lavado de dinero en todos los lugares. Pero bueno, yo entiendo, es más fácil marcar que solo pasa en Rosario y pensar en, como dice Carlitos del Frade, en un experimento que es militarizar Rosario. La verdad que es un experimento peligroso. Muy peligroso, muy peligroso. Lo nombrás a Carlos del Frade y recuerdo el proyecto que también mencionó hace algunos días respecto de cobrarle a esas 20 empresas multinacionales que están en el Gran Rosario ingresos brutos, que hoy no pagan ingresos brutos, y con eso la provincia podría tener los fondos de los cuales hoy carece tranquilamente. Totalmente, serían fondos que en principio podrían ayudar a resolver la paritaria. Básicamente. Que hoy tenemos, bueno, grandes problemas en educación, en otros aspectos del empleo público también, en salud. Hubo movilizaciones también estos días de distintos ámbitos, porque es verdad, pueden faltar recursos. Ahora Santa Fe tiene de dónde sacarse recursos. Hace falta la decisión política. Claudia, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Claudia Balaguer con nosotros, actual diputada provincial, dialogando con nosotros en principio sobre, su tema en el cual se especializa, que es educación, y sobre esta decisión de la Presidencia de la Nación de poner en marcha algo que utilizó muchísimo en su campaña política y que fue justamente la bandera de los vouchers educativos, y a partir de ahí también dialogábamos sobre algunos otros temas.